Moisés Alexander Ramírez. Bueno, ministro, bienvenido. Disculpe que lo hayamos metido en este asunto tan personal, ¿ves? Pero yo sé que a usted le gustan estas cosas. La vida está también. llena de eso. Está llena de eso, no, sí. Ese lo pasa aquí. Ese dentro de poco es presidente del canal. Ese sí va a ser el presidente del canal. Así que, Yuri, prepárate. Bueno, ministro, hemos escuchado varias cosas estos días. Por aquí estuvo el presidente de Confagán. ¿Obvio? Le contaron. Sí. José Agustín Campos. Habló de que bueno, las reuniones que se están desarrollando para establecer planes conjuntos con los sectores productivos, pero también habló de las preocupaciones, y siempre habló de las preocupaciones, por supuesto, porque el asunto agropecuario además es tan delicado, tiene que ver con verano, invierno, que sí hay determinadas... Bueno, usted lo conoce mejor que yo. Pero habló del peligro que tiene la sequía, los fenómenos meteorológicos que se aproximan. Y ayer escuchamos al presidente Maduro, acabamos de verlo otra vez, el tema de las relaciones con China y seguramente con otros países. La gran preocupación de los venezolanos, usted lo sabe, es, como decía aquel no tan ilustre personaje, ¿cómo se come todo eso? O sea, ¿cómo comemos con todo eso? La comida, que no haya el problema del desabastecimiento, que los productos tengan el precio correcto, que podamos suplir las necesidades alimentarias y alimenticias, sobre todo, de la población. ¿Cómo estamos en ese sentido, ministro? Sí, bueno, muy buenos días y gracias por invitarnos y poder hablar acá. Efectivamente, el tema agropecuario es un tema bastante completo, ¿no? Sí. Abarca prácticamente todas las áreas del desarrollo económico, desarrollo social, político, territorial, etcétera. En los últimos años, los últimos 15 años, desde que llegó el comandante Chávez, Venezuela ha vivido una transformación en su sector agropecuario. Nosotros pasamos de un sector agropecuario latifundista, dependiente, improductivo, a una transformación de inclusión en primer lugar. La revolución venezolana, la revolución bolivariana empezó por el campo. Y bueno, todos los que nos escuchan saben la transformación que hubo, sobre todo en los territorios rurales más lejanos. Fue el presidente Chávez conocedor de esa situación, porque bueno, era campesino, fue niño campesino. Más, yo dudo que alguien en este país conociera más de agricultura, de agronomía, del sector rural que el propio presidente Chávez. Dirigió personalmente las políticas agrícolas y agrarias de este país durante 15 años y bueno, logró una transformación. Todas aquellas personas que eran peones de hacienda explotados, que ni levantaban la cabeza, porque hay muchas historias, ¿no? Pero encontramos algunas tristes, ¿no? De hatos, de fincas, de connotados dirigentes, bueno, que ni siquiera permitían a los trabajadores levantar la cabeza a verlo, ¿no? Sí, porque si me permite agregar algo con respecto a eso, es que culturalmente algunos sectores en el campo venezolano se han comportado prácticamente como esclavos. Así es, era una situación casi de esclavitud. El presidente Chávez rompió esa lógica y creó un movimiento campesino, bueno, beligerante, crítico, participativo, le entregó tierra, rebelde. Y eso, la gente, tú lo decías, o sea, la gente que nos escucha, el ciudadano que vive en las ciudades se pregunta, bueno, ¿cómo se come eso? ¿En qué me beneficia eso? Bueno, nosotros podemos decir, y lo pueden, no nosotros, ¿no? Yo me refiero a, porque muchas veces hemos dicho nosotros, el gobierno emite estadísticas, etcétera, y comienza la oposición a atacarnos. Bueno, vamos a referirnos a las estadísticas que hacen los gremios agrícolas, que no son para nada chavistas, ni son del partido, ni son gobierneros, ¿no? No fueron a votar ayer. Son completamente opositores incluso. Bueno, el año pasado nosotros venimos de crecer 30% en la producción de maíz, 40% en la producción de arroz. Hemos crecido en casi todos los rubros. Son 250 rubros que consumen los venezolanos. Tú decías la pregunta al inicio, ¿cómo contribuye la agricultura a la alimentación del venezolano? Nosotros podemos decir... Bueno, la pregunta no es exactamente así, pero de todas maneras, bienvenida la opinión. Pero lo decía, ¿cómo contribuye o cuál es la responsabilidad de la agricultura en la alimentación venezolana? Mira, de los 250 rubros, nosotros producimos casi todos acá. Mira, toda la yuca que se come en Venezuela es venezolana. Toda la papa que se come en Venezuela es atención, para que después no estén inventando cosas. Todo el tomate que se come en Venezuela es venezolano. Todo el pimentón, cebolla, todas las hortalizas, todas las frutas tropicales que se comen en Venezuela son venezolanas, excepto la manzana, pera que trae, pero toda la fruta
¿Y dependemos por qué estructuralmente. se ha popularizado la idea de que en Venezuela no se produce nada, que todo se importa? Porque eso es lo que mucha gente dice acá. Primero, porque todavía dependemos en cantidades importantes, sobre todo en rubro trigo, por ejemplo, no lo producimos nosotros, debemos importarlo. En algunos rubros cerealeros, que hemos elevado, por ejemplo, el consumo mucho en maíz, mucho en soya, porque, un pueblo que antes no comía, que ahora come. Por ejemplo, nada más para decir algunas cifras, en el caso del pollo, antes de la revolución, el venezolano promedio se comía 18 kilos per cápita de pollo al año. Hoy en día, el año pasado cerramos en 48, es decir, 30 kilos per cápita más. Simplemente porque antes no comía la gente. 14 kilos de carne per cápita en el 98, 30 kilos per cápita venezolano en el 2013. Es decir, hemos duplicado el consumo. No ha crecido la producción a la velocidad. Es un tema que siempre nos señaló el presidente Chávez y es un tema que debemos resolver. ¿Por qué? Primero, porque teníamos un atraso tecnológico producto del latifundio, producto de ese esquema de estos sectores económicos que recibieron durante los gobiernos de la Cuarta República, al final de la Cuarta República, los últimos 40 años de la Cuarta República, sectores que recibieron prebendas importantísimas. Recordemos 2 condonaciones de deuda que hizo el presidente, que hicieron gobiernos ADECO, ¿no? Se les dieron créditos, se les dieron las mejores tierras, no se les tocaba, etcétera. Sin embargo, esos sectores fueron incapaces de invertir en tecnología y de remontar, de entregar una producción al país. Todo ese proceso empezó prácticamente hace 15 años. Hemos avanzado, hemos roto techos de producción importantes, sin embargo todavía requerimos mayor inversión en el campo. Ahí entran los chinos, pues, por ejemplo. Nosotros, ayer el presidente lo decía, la inauguración de una planta de leche, pero esa planta de leche está enmarcada dentro de 11 proyectos estratégicos de ampliación de frontera agrícola. Estamos hablando del Orza Mantecal en Apure, construcción de laboratorios, vialidad, sistemas de riego, la recuperación del sistema de riego Río Guárico, que estaba destrozado. Ahí producimos arroz ahora gracias a esa que lo habían abandonado, ¿no? Construcción de sistemas de riego en Anzoátegui, en todo el país, en Barinas. Hemos ido avanzando, sobre todo en tierras recuperadas. Ahora, el proceso ha venido siendo paulatinamente durante los últimos años. Todavía nosotros tenemos un reto importante, que es satisfacer, sobre todo estamos hablando en kilocalorías que se come el venezolano, que es la otra pregunta o cómo responder más científicamente la pregunta. Es decir, de las 3.000, casi 300 kilocalorías que ahora come el venezolano diario, que tiene disponible el venezolano diaria, ¿no? Que según cifras de la FAO, nosotros estamos produciendo alrededor de la mitad, o sea, del 50%, o sea, de la energía que está disponible en Venezuela. Pero resulta que esa mitad que producimos era la que comía el venezolano hace 15 años. Es decir, nosotros hemos alcanzado un nivel de producción para satisfacer las necesidades que teníamos hace 15 años. Personal, o sea, per cápita. Eso no es bueno. No es bueno porque estamos hablando que todavía nos falta transitar la otra mitad, ¿no? Pero anteriormente no producíamos ni 700 kilocalorías. O sea, nosotros, aclarando el punto. Sí, porque anteriormente las importaciones también, o sea, las importaciones han existido de alimentos. Y seguramente seguirán existiendo, porque La idea es que nosotros lleguemos al 2019, según el Plan de la Patria, a satisfacer un 90% de esas kilocalorías, las tengamos disponibles desde producción nacional. Que no es precisamente el trigo. Que no es precisamente el trigo. Nosotros tenemos capacidad de producir energía a partir del arroz. Somos un país tropical, podemos producir arroz, maíz, yuca, todas las raíces. Ese es el plan, ministro, 2019. Al 2019 llegar 90%. con 90%, es decir, producir unas 2.700 kilocalorías a nivel nacional, sobre todo enfocado en los rubros donde tenemos mayor déficit. Debo traducir eso, que de aquí al 2019 debemos satisfacer el 90% de la demanda alimenticia de los venezolanos con productos nacionales. ¿Es así? Es así, exactamente así. Bueno. No, por la disponibilidad que tenemos actualmente. Lo demás es ya el lujo, otro tipo de patrones de consumo, el pan, la torta, es inevitable, la panqueca. Es inevitable, eso tenemos que tenerlo siempre nosotros disponible. La población, ha venido superando un umbral de pobreza que llegó en el 98, producto de todas las políticas neoliberales, y se prepara, a un despegue, pues, a partir de la revolución bolivariana, y es lo que estamos viviendo pero ahora. tenemos un despegue y a las puertas de una sequía. Entonces, ¿cómo vamos a despegar? Es la pregunta que uno se hace. Por un lado, hay varias cosas pendientes.
Braulio Álvarez Vega, que vino en estos días y nos habló que parte de las tierras ociosas, no sé si dijo, ¿tú te acuerdas, Tomás? 30%, fue que dijo, 30% están todavía en manos de latifundistas que no producen nada. No sé si esa es la cifra que me dijo. También estaba preocupado por la cantidad de los campesinos muertos, que todavía no hay respuesta. Eso es un tema que debería preocuparle también al ministro de Agricultura y Tierra. Tenemos también la preocupación del sector, digamos, productor, en el caso de Agustín Campos, que nos expresó el tema de las 37.000 vacas muertas por falta de alimento. A mí me llamó muchísimo la atención. Eso parece una cifra, no sé si es normal, yo espero que no sea normal. Pero antes de que usted me responda a esas cosas, ministro, vamos a recordarle que estamos siendo también retransmitidos por la Radio del Sur, que ahorita, bueno, se desconecta del programa como tal, sigue con sus noticiarios, sigue con sus otros programas, pero va a seguir grabando para sacar lo sustancioso de lo que usted nos diga a partir de ahora y también cuando venga Marian Hanson. Entonces le dejé tres interrogantes que no sé si pueden ser útiles para otras ideas. Sí, vamos a comenzar por el tema de la sequía, ¿no? Ajá. Porque ahí se ha tejido todo tipo de opiniones. Bueno, por la falta de riego. Efectivamente, hay un problema de erraticidad en las lluvias. Erraticidad. O sea, han sido erráticas, pues. Ajá. En algunos lugares ha habido exceso de lluvia, en otros lugares ha habido escasez de lluvia. Es un fenómeno típico de cambio climático y debemos prepararnos para ello, ¿no? O sea, estos fenómenos Son procesos atípicos, ¿dice usted? son procesos atípicos Bueno. y que cada año se están o cada periodo de tiempo se están repitiendo con mayor frecuencia, ¿no? Es decir, eso anteriormente sucedía cada 6, 7 años y ahora vemos que estos años atípicos recurren cada 3 o 2 años. O sea, no nos permite como los egipcios, como en el Nilo, que esperaban que el río creciera y tal. No, aquí no hay un ciclo normal, entonces. Bueno, el ciclo está perturbado este año. Ajá. Este año. El año pasado fue un año bueno. Este año está perturbado. Es parte del proceso climático que estamos viviendo. Ahora, ha afectado a algunas regiones más que otras. En Zulia está muy afectado, porque en Zulia las precipitaciones son bimodales, es decir, existen 2 picos de lluvia, ¿no? El primer pico de lluvia de este año no sucedió, es decir, no llovió cuando debió llover. Esta época es la época seca en Zulia normal, pero viene se empató con la época seca anterior, es decir, tenemos ya prácticamente 7 meses sin precipitaciones, es una situación anormal. Eso ha afectado la producción. Por allí hemos escuchado cifras de todo tipo. Hablaron de 300.000 vacas muertas, 30 y pico mil, etcétera. Nosotros debemos decir, mire, el Instituto de Salud Agrícola Integral, o sea, cada vez que una vaca se muere, el productor está en la obligación de reportarla, es decir, una especie de acta de función, porque la vaca es o el toro o lo que sea, el animal, es un animal de producción, es un bien, tiene que ser desincorporado por ley, el artículo 11, 12 y 13 de la Ley de Salud Agrícola Integral. En todo lo que va de 2014, nosotros tenemos reportado por todas las causas de muerte, ¿no? Desde una picada de culebra, se cayó por un barranco, se murió de hambre, de sed, de todas las causas de muerte de animales bovinos, 35.000 muertes, ¿no? Entonces ahí se mezcla, empieza... Y eso comparado con la lógica... Eso es 0,25% del rebaño nacional, es decir, todavía... Tenemos 13 millones de res. De los 15 millones, 15 millones. Y tanto. Es decir, la tasa de mortalidad total está en 0,25%, es decir, una cifra, digamos, relativamente normal, ¿no? Pudiera estar afectada un poco por la sequía, es decir, pudiera haber un leve incremento de esa mortalidad producto de la sequía, pero no son cifras para alarmar a la población. Eso es normal en la población bovina. Como es normal en cualquier población. Como uno no sabe, uno cree que escucha 37.000 vacas muertas y ahora, a mí me parece mucho. Lo que sí es, o sea, puede haber un incremento de esa mortalidad producto de la sequía, como es lógico pensarlo. O sea, a lo mejor algún productor que me escuche dirá, bueno, pero a mí se me murió una vaca por la sequía. Bueno, sí, efectivamente hay productores afectados individualmente por la sequía, pero no nos ha afectado el rebaño nacional de manera considerable. Sí, bueno, es que la vaca se muera, pero cuando tú la llevas al matadero, ¿no? Que se consuma, ¿no? Claro. Ahora, lo que sí hay es una afectación de la producción
de esas unidades de producción, valga la redundancia, porque bueno, menos oferta de pasto, es más complicado el estrés hídrico que se someten los animales, etcétera. Eso baja la producción, sobre todo en carne y leche. Pudiéramos tener una baja la producción producto de la sequía. Sin embargo, se está recuperando. O sea, todo el sector sur del lago, que es donde se produce la mayor cantidad de leche y carne en Zulia, ha llovido perfectamente, en los llanos está lloviendo perfectamente. Es decir, no hay una situación de alarma nacional. Sin embargo, el gobierno nacional, como siempre lo hizo el presidente Chávez, dictó, el presidente Nicolás Maduro, gracias a la ley habilitante, que tanto atacaron y vilipendiaron, etcétera. Bueno, esa ley habilitante permitió hacer una ley en este año de ley de atención al sector agrario, es decir, se va a instalar un comité que va a evaluar todos los casos, es decir, si hay un productor individual que le afectó su unidad de producción a la sequía y no puede pagar el crédito porque, bueno, bajó la producción, perdió la cosecha, lo que fuese, producto de la sequía, va a ser atendido por este comité. Y, bueno, se empezarán en planes de reestructuración de los créditos, atención personalizada a cada productor. Así lo hemos hecho en otras ocasiones y hemos salido de la crisis. Nosotros hemos dicho, en este momento hay dos objetivos fundamentales. Uno, garantizar la mayor cantidad de producción. La gente está esperando mayor producción de leche, mayor producción de carne, mayor producción de maíz, toda la producción, porque bueno, estamos necesitando esa producción, el que estamos consumiendo y necesitamos esa producción. Y el tema de los precios, los dólares, precios, todo esto. Tenemos dos flagelos importantes que combatir, que es la inflación y la escasez. Y por otro lado, proteger al productor. Esos son los dos temas que nosotros hemos tenido. Vamos a ver qué piensa la gente despierta también de cuáles son las cosas. Vamos a leer la pregunta como era. Vamos a ver si las respuestas se parecen a las que usted tiene en mente. A ver, muéstrame la pregunta, Solimar, por favor, si es tan amable. La pregunta del ministro, que es la parte... Ajá, ya estamos buscando ahí para leerla textualmente. Ahí va. ¿La tiene? Ajá, voy a leerla aquí, pues. ¿En qué medida la producción agropecuaria de Venezuela satisface nuestras necesidades? Esa es la pregunta. Vamos a ver cuáles son las respuestas que algunos de la gente despierta nos han enviado a través del Twitter. Hay gente que dice, oye, quisiera mandarlo por mensajito de texto. Bueno, todavía no hemos puesto el sistema, pero aquí tenemos @axupiso8889. A media máquina. No olvidar que tenemos cultura de renta petrolera. Se abandonó el campo y estamos comenzando de cero. Más apoyo. @JennyQ1. Nunca Venezuela ha satisfecho todas nuestras necesidades alimentarias al 100%. Siempre ha tenido que importar. @Josibel1960. Escasamente no hay producción. Alimentos y medicinas para animales muy caros. Producir en el campo es muy costoso. @Luzvilet. Seguimiento, supervisión y control de forma real, no enunciativa tal como lo pedía Chávez. @Peguianaole. Quizás la producción agropecuaria no es óptima, pero hay que meterle el pecho porque tenemos ganado y gente joven para trabajar. ¿Qué rescatamos y qué agregamos, ministro? No, que en primer lugar, sorprendido del conocimiento que tiene la gente. No, eso es normal, ministro, no se sorprenda. Es así es. La revolución ha hecho, y el presidente Chávez hizo que la gente comprendiera el tema agrario y el tema rural. Sí, bueno, todo lo que los Twitter que leíamos tienen la veracidad. Se aproximan a la verdad. Pues. Sí, estamos a media máquina, es decir, yo lo acabo de decir, estamos a un 50% de la satisfacción de las necesidades. Todo país esperaría satisfacer el 100% de sus necesidades. Sin embargo, esto es mucho mejor que lo que teníamos en el año 1998, gracias a todo lo que hizo el comandante Chávez. Pudiéramos estar mejor, tenemos que hacer más esfuerzos. Yo creo que el país nos está pidiendo mayores esfuerzos. Y nosotros lo estamos haciendo. Estos convenios con China precisamente buscan eso, lograr romper esa cultura rentística petrolera que no... Mira, ahorita cuando estábamos recorriendo el tema de la ofensiva económica, hicimos un diagnóstico a nivel nacional, por ejemplo, ¿dónde estaban todas las agroindustrias de Venezuela? ¿Dónde se instalaron las agroindustrias de Venezuela? Y veíamos que la mayor cantidad de agroindustrias de Venezuela se instalaron en el estado Carabobo. Ahora, ¿por qué en el estado Carabobo, si no hay producción de cereales, se instalaron esas agroindustrias? Bueno, porque estaban cerca de Puerto Cabello. Ahí la instaló la Cuarta República. Es decir, ese es el modelo que nos impuso la Cuarta República, el modelo importador. Hay una empresa muy grande en Venezuela que se llama Productora de Alimentos, que dice que es la primera productora de alimentos del país, etcétera, etcétera. Bueno, esa empresa no siembra una hectárea. ¿Tú dices la Polar? Yo digo una gran empresa Yo nacional. puedo decir la Polar y usted dice que está bien. Sí, bueno, la Polar,
bueno, nosotros le preguntamos, ¿dónde está la hectárea de alimentos? No tiene una vaca, no tiene un... ¿Por qué? Porque todo el modelo instaurado por el neoliberalismo y por la Cuarta República era un modelo de grandes empresas importadoras donde se transnacionalizó la producción. Es decir, esas empresas favorecían a grandes agricultores en la franja maicera de Chicago, en Estados Unidos, propietarios de estas empresas, y bueno, y colocaban la importación. Era extraer la mayor cantidad de dólares posible. Mire, ministro, yo no sé si a usted le gustan los gatos, yo me imagino que le gustan más las vacas y ese tipo de cosas, pero los gatos nuestros no son muy simpáticos. De verdad que no son simpáticos. Además, mira, ese chillido es antipatiquísimo. Pero bueno, me han dicho que hasta los niños se despiertan con los gatos. Entonces, bueno, seguimos con ellos. Nuestro gato encerrado nos trae una denuncia que nos llega a través del correo electrónico gentedespierta.luisguillermo@gmail.com. Nos escribe el señor Giancarlos Marcano. Yo pensé que era Di Martino. Bueno, que está en Italia. Quien denuncia atropellos contra campesinos y productores en el estado Monagas. Veamos. Buenos días, camarada. Diariamente sintonizo el programa Entre Todos. Quisiera elevar por esta vía una solicitud de auxilio. Denuncia que permita poner atención a situación presentada en la comunidad de Boquerón de Amana. ¿Es Amana? Ajá, parroquia San Simón, zona rural, municipio Maturín del estado de Monagas, donde terratenientes han venido realizando atropello a pequeños productores y campesinos, tomando de manera arbitraria tierras sin el debido proceso administrativo ante las instituciones. Hasta ahora se calcula que han invadido cerca de 500 hectáreas. En este proceso de avasallamiento han realizado amenazas directas contra la vida e integridad física de diferentes personas que han decidido confrontarlos. Cabe destacar que estas personas han sido apoyadas y apoyados por miembros de consejos comunales de tendencia ADECA, rancios opositores al proceso bolivariano, por lo que la comunidad de productores se sienten aún más desamparados. Se han realizado denuncias y quejas ante las instituciones competentes, INTI y Fiscalía, Policía, sin resultados satisfactorios hasta ahora, ministro. ¿Qué le puede? Llévese este gato, si quiere, porque a lo mejor usted no tiene la respuesta ahorita. Llévese el gato, ministro, y por favor, con todo respeto, como le dijimos antes del programa, ojalá que haya alguien de su equipo que esté pendiente de nuestros gatos en el área agropecuaria, para que le den respuesta. Oye, sí, solucionamos, no solucionamos, no es nuestro tema, pero que haya una respuesta aunque sea negativa. Ministro, ¿está bien? Sí, efectivamente, nos vamos a llevar la denuncia. Y nos manda... Es parte de... Eso lo vivimos a diario, ¿no? Bueno. Todavía existe mucha resistencia a la transformación rural y, bueno, e intereses que pululan en todo este sector. Ok, pero las respuestas de su despacho son muy importantes, ministro. Seguro. Para darle mayor credibilidad y gobernabilidad a la cosa. Vamos a hacer una pausa y regresamos ahora con Marian Hanson, que está bien bonita. Marian, bienvenida, con la Universidad Bolivariana en su 11º aniversario, ¿no es así? Qué bueno. Vamos y entre todos regresamos.